Alicia llevaba ya todo un mes sumida en sus estudios, recluida en el cobertizo. Incluso para poder recibir alimentos se podía emplear un carrito especial, el cual era encantado con un hechizo que permitía que atravesara la barrera que rodeaba el lugar. Por su parte, Jill se dirigió hacia la cafetería, donde se servía la comida a todos los sirvientes. Al tomar asiento y entablar conversación con alguno de ellos, les confesó que en su vida anterior había sido pobre, por lo que las humildes viandas de los sirvientes le parecían un verdadero lujo. Los demás sirvientes, al escuchar sus palabras, se sintieron profundamente conmovidos y pronto comenzaron a ofrecerle más alimentos del que le correspondían. Es entonces que Jill se sintió como la persona más afortunada de Loana. Sin embargo, sabía que debía estar a la altura de Alicia, pues esa era la expectativa que ella tenía de él. Por ello, no permitiría que nadie le dijera que no podía lograr algo por ser un plebeyo. Un día, el padre de Alicia se presentó ante Jill para entregarle una poción mágica, una que necesitará para atravesar la barrera de su aldea natal. Al recibirla, Jill se sintió confundido y se preguntó por qué le entregaba este regalo, pues pensaba que, dado que estaba en su casa, podía ser echado en cualquier momento. Sin embargo, el padre de Alicia le aclaró que estaba equivocado. Antes era su hija quien le entregaba esas pociones, pero a partir de ahora, si necesitaba alguna, bastaría con que la pidiera. Esto dejó a Jill aún más desconcertado, pues comprendió que no lo iban a expulsar. El hombre, al sentarse frente a él, continuó hablando con una voz llena de gratitud. Le explicó que, como padre, su mayor deseo era ver a su hija feliz, aunque sabía que no era la persona más indicada para comprenderla, ni tampoco para estar siempre a su lado. Desde que Alicia era una niña, en lugar de salir a jugar con las demás niñas, prefería encerrarse a estudiar como si su vida dependiera de ello. Fue en ese momento cuando Jill, el único que se había acercado a ella de manera voluntaria, entró en escena. Arnold, el padre de Alicia, esperaba que esta amistad perdurara en el tiempo. Jill, al escuchar esas palabras, comentó que sonaba como si fuese un padre común, pues pensaba que Arnold había sido un cruel padre que encerró a su hija en el cobertizo. Curiosamente, su esposa le había dicho lo mismo. Arnold, con una expresión seria, aclaró que le había impuesto la condición de alcanzar el nivel 90 con el fin de dejarla ser la vigilante de la santa. Le asignó una tarea tan ardua deliberadamente, pero lo que no esperaba era que Alicia, lejos de rendirse, se hubiera motivado aún más. Jill, al escuchar esto, afirmó sin duda que Alicia lograría cumplir su meta, ya que era una persona de fuerte determinación. No obstante, Arnold seguía sin querer que su hija se relacionara con Liz Carter, pues temía que, si se unía a su bando, corriera el riesgo de caer en un camino peligroso. Desde que conoció a Albert, su visión sobre él había cambiado, y ya no estaba tan seguro sobre quererlo como sucesor. Tras el incidente, el rey lo había visitado personalmente para pedirle perdón y darle permiso para destituir a Alicia de su puesto como vigilante, aunque lo más probable era que el rey aún deseaba que ella siguiera ocupando ese rol. Jill, sin dudar, le preguntó si en verdad creía que Liz sería quien salvaría el reino. Arnold, un tanto reflexivo, respondió que el concepto de salvar el reino era algo ambiguo, pero que indudablemente el talento mágico de Liz era excepcional, algo que podría serles de utilidad. Cuando Liz se graduara, la nombrarían santa y pasaría a trabajar para el reino. Lo mismo ocurriría con Alicia, pues el reino siempre busca aprovechar el talento extraordinario. Si Alicia fuera una niña sin habilidades mágicas, podría protegerla como padre, pero siendo parte de una de las 5 grandes familias, terminaría siendo utilizada por el reino. Y a eso se refería cuando decía que no siempre estaría a su lado. Jill con firmeza replicó que Alicia no era una niña vulnerable que pudiera manipular a su antojo. Ella creía que los demás eran los débiles, e incluso sostenía que la supremacía del reino era ineficaz. Se decía que el reino se aprovecharía de una niña, pero la gente sin magia simplemente no importaba. Alicia deseaba entrenarlo a él para usarlo, y más allá de todo, siempre estaría a su lado, pase lo que pase. Mientras tanto, Will se encontraba profundamente satisfecho, pues la cosecha en el pueblo había sido un éxito rotundo. Estaban ansiosos por mostrarle a Alicia los frutos de su trabajo, ya que había sido ella quien les indicó qué variedades sembrar, y gracias a sus sabias recomendaciones, la cosecha superaría con creces las expectativas. Will sabía que, como hija de un noble, Alicia no debería saber nada sobre la agricultura, por lo que suponía que había aprendido todo por sí misma. En ese instante, un hombre le robó uno de los costales de comida a un niño, pero logró huir demasiado lejos, aunque pronto fue detenido por un hombre corpulento con una cicatriz en la cara. Se trataba de Nate, quien al ver a Rebecca en plena persecución, le dijo que no debía correr tras alguien con esa pierna. Rebecca se disculpó explicando que había sido un reflejo instintivo. Nate le haría notar de inmediato a Rebecca que, dada la magnitud del cultivo, era evidente que se convertiría
en un blanco fácil para cualquier amenaza. Rebecca, visiblemente preocupada, lamentaría la situación, señalando que, a pesar de ser parte de una familia considerablemente grande, aún sabía quienes no estaban completamente convencidos de su causa. En ese sentido, le sería de gran ayuda si él se uniera a su causa, especialmente considerando la fortaleza de sus amigos. No obstante, Nate cuestionaría si realmente creía que una niña de familia acomodada como Alicia sería capaz de liberar a un pueblo como Loana. Él consideraba que la situación de Alicia era más bien un capricho, alimentado únicamente por el deseo de sentirse bien ayudando a los más necesitados. Años atrás había dejado de visitar el pueblo, por lo que su sospecha era que Alicia ya se habría cansado de su misión. A pesar de ello, tanto ella como Will seguían tomándola en serio, lo que según él los convertía en tontos, incapaces de ver la realidad de las cosas. ¡Cállese! Rebecca con firmeza y convicción replicaría que Alicia no era de esa índole. Incluso si su motivación fuera simplemente un acto de caridad, el impacto de su acción no podía ser más grande. Alicia no solo les brindó ayuda material, sino que les enseñó a cultivar, proporcionando los conocimientos necesarios para que el pueblo, antes dependiente de la caridad, ahora pudiera prosperar por sus propios medios. Esa capacidad de autogestión ya representaba un avance significativo. Lo más importante, según Rebecca, es que Alicia les había dado esperanza, y ella no quería que esa esperanza se desvaneciera. En otro escenario, Duke se encontraba conversando con su padre, quien le preguntó si había estado involucrado en las actividades del pueblo de Loana. El rey no parecía tener intenciones de reprenderlo, ya que el apoyo a Loana había sido una iniciativa propuesta por Alicia. Aunque el proyecto de Liz había despertado una simpatía inesperada hacia el pueblo, el monarca sabía que el problema no se resolvería simplemente con buenos sentimientos. Alicia, por su parte, había recopilado varios problemas y propuesto planes concretos para abordar las cuestiones más urgentes, basándose en las ideas de Liz. El rey, al preguntarle a Duque si sentía interés al llevar a cabo una reforma oficial de Loana, le señaló que el pueblo había sido utilizado para encarcelar a personas inocentes y aislarlas mediante magia de gran escala. Lee sostenía que era una cuestión humanitaria, pero Alicia opinaba que la situación representaba un derroche de tierras y, por supuesto, recursos mágicos. El rey, reconociendo que este era un problema que debía resolverse, admitió que no era de alta prioridad en su agenda, especialmente considerando que su reino enfrentaba una serie de problemas pendientes, muchos de los cuales habían sido aplazados por los monarcas anteriores, incluido él mismo. No obstante, el rey reconoció la brillantez de su hijo, admitiendo que Duque estaba mucho más capacitado que él para la toma de decisiones de tal magnitud. Además, lamentó que su hermano no estuviera presente para compartir esa carga, pero al mismo tiempo se sintió orgulloso del potencial de Duque. Preocupado por el bienestar de su padre, Duque le sugirió que descansara, pues la situación en Loana era demasiado agobiante. Dada la naturaleza de su tarea, era fundamental que el rey evitara sobrecargarse con más problemas. Duque le recordó que, aunque los problemas locales pudieran parecer menos significativos, cada decisión que tomara afectaría el progreso del reino, que avanzaba lentamente debido a los retrasos administrativos. Por ello, Duque insistió que su padre confiara más en el juicio de la gente local, y ofreció asumir personalmente la responsabilidad de la reforma de Loana. El rey, sorprendido por la madurez de su hijo, aceptó de inmediato, reconociendo que no podía dejar escapar el talento de Duque. Pasando ya 6 meses desde que Alicia se recluyó en el cobertizo, Henry comentaría que el entrenamiento de la niña parecía ser intensivo, pues ella destacaba como la más talentosa entre todos sus hermanos. Jill, por su parte, respondería que Alicia le había dicho en una ocasión que, para mejorar en la magia, era necesario fortalecer el cuerpo, ya que los músculos constituían la base de todo poder mágico. Sin embargo, a pesar de su arduo trabajo, Alicia jamás alcanzaría el nivel de Liz. Aún así, su objetivo era acercarse lo más posible a ella, pues sabía que si lo lograba, no podría competir de igual a igual con ella. Jill entendía cuánto se estaba esforzando Alicia para ganar la confianza necesaria y enfrentarse a Liz, lo que llevó a Henry preguntarse si realmente estaba dispuesta a someterse a tal rigor solo para competir con Liz. También mencionó que Alicia era una genio, capaz de realizar varios hechizos simultáneamente, una habilidad que resultaba impensable para la mayoría. Competir con alguien de tal calibre era una tarea titánica, pero solo quienes no se conforman con ser normales tienen el potencial de cambiar el mundo. En la academia, Duque se acercaría a Henry, interesado en saber si Alicia había regresado, pero Henry le respondería que aún no había llegado.
Algunos de los estudiantes al verlo malinterpretaron la situación, suponiendo que Duque odiaba tanto a Alicia que incluso le preocupaba por su presencia en la academia. Mientras tanto, los tres jóvenes conversaban, evidentemente molestos por los rumores que circulaban sobre Alicia. Curtis se unió a ellos, y al enterarse de la conversación, les dijo que la vida escolar debía ser más alegre. Duque, algo molesto, le respondió que si solo venía a quejarse, sería mejor que fuera a unirse a los necios que solo sabían hablar sin sentido. Henry continuó hablando sobre Alicia, señalando que no entendía de dónde surgían esos rumores, y que, por más que intentara desmentirlos, nadie le creía. A menudo lo llamaban bonachón, por tratar de proteger a su hermana. Curtis, recordando los rumores iniciales que indicaban que Alicia visitaba a Duque en secreto, mencionó con una sonrisa irónica que tal vez la relación entre ambos no fuera tan inofensiva como parecía. Justo en ese momento, Liz llegó acompañada de sus seguidores, y al ver la expresión triste de Duque, se acercó preocupada. Con voz suave le sugirió que lo mejor en estos momentos era relajarse con un poco de té y dulces. Algunos estudiantes observando la escena comentaron que Duque y Liz formaban una excelente pareja. Con Liz cerca decían que el príncipe olvidaba los problemas que le causaba Alicia. Y por su parte, Liz, que había traído un pastel, explicó que lo había hecho con mucho cariño, con la esperanza de que eso pudiera hacer que Duque recobrara la sonrisa. Sin embargo, el muchachillo sin dudarlo rechazó el pastel y se alejó sin decir una palabra. Eric, al ver la reacción de Duque, intentó consolar a Liz, sugiriendo que tal vez el príncipe no tuviera antojo de dulces en este preciso momento. Albert, por su parte, comentó que la razón de la atención de Duque podría ser la idiotez de su hermana, por lo que se disculpó con Liz. Esta, con una sonrisa serena, le dijo que no había necesidad de disculparse. Aseguró que seguirá esforzándose al máximo para que Duque recobrara su sonrisa. Mientras tanto, Duque bajaría las escaleras, y algunas chicas continuaban hablando mal de Alicia. Sin embargo, Finn llevaría a Duque fuera de la habitación, mientras decía que era interesante. El rubio quería dar a entender que le preocupaban esas chicas, ya que antes odiaban a Liz, incluso le hacían la vida imposible, pero de repente empezaron a decir que la adoraban. Duque, sin embargo, se iría sin decir una sola palabra. Curtis agradecería a Finn por el apoyo. El rubio le respondería que no sabía hasta cuándo podría seguir así, pues si esa chica seguía sin venir, sería complicado llevar una vida escolar sana. Finn, sin embargo, diría que cuando regrese también será interesante. Curtis se sorprendería un poco de que el rubio esté disfrutando de todo esto. Después, Duque se encuentra con alguien a quien llama Mel. Este le pide que investigue a la santa, pues al parecer tiene algo que hace que la gente la adore. Además, su padre le permitió que se encargara de Loana, por lo que también le pide reunir información sobre eso. Mel mencionaría que al parecer cuando haga eso, a alguien no le agradará. Duque sabe que Mel tiene la razón, y aún así no piensa forzar las cosas. Tal vez las cosas irían un poquito más rápido si esa persona estuviera por aquí. Mel igual le preguntaría que si acaso no quería que fuera a ver cómo estaba Alicia, pero este le diría que no, ya que él quería ser el único que supiera de ella, incluso deseando ser el único que la conociera. 2 años después, Henry se encontraría en la biblioteca con Jill, a quien le daría un par de dulces. Este último le recordaría que Alicia decía que comía macarons para mejorar la concentración. Henry enseguida le diría que tal vez eso lo dijo porque esos son sus dulces favoritos. Además, quién sabe cuánto más resistirá sin probar de nuevo los macarons. Alicia empezó a entrenar hace más de 2 años, y queda menos de medio año para que Liz Carter se gradúe. Jill mencionaría que sinceramente conociendo a Alicia, este creía que lograría lo que su padre le pidió a la velocidad del rayo. Henry por su parte le respondería que llegar al nivel 90 no era nada fácil. Además, cuando esta cumplió 15 años, su padre intentó que volviera a la academia, pero esta le dijo que no, ya que estaba llegando a la mejor parte. Y no sabía a qué es lo que se refería con eso. Jill se consuela diciendo que al menos saben que no se ha rendido, así que él tampoco lo hará. Pero en ese instante, una sirvienta llegaría muy alarmada para darles la noticia de que Alicia ya había terminado con su entrenamiento. Jill rápidamente correría hacia el cobertizo, y al llegar se da cuenta de que ya no estaba la barrera. Al abrir la puerta, se encontraría con una Alicia mucho más adulta, y esta a su vez, mientras lo miraba, solamente le diría que ya estaba más alto, y por poco y no lo reconocía.